Hey, ¿qué tal mi gente? Muy buenas a todas, muy buenas a todos. Bienvenidos una vez más a tu canal UnPro. Y una vez más el día de hoy en este apartado UnPro Tutoriales vamos a estar viendo o analizando lo que sería una nueva forma de utilizar el PDF. En este caso vamos a ver cómo nosotros podemos editar PDF gratis online en cualquier plataforma, en cualquier buscador, y en este caso sería Google. Por ejemplo, lo primero que haríamos sería poner en este buscador el apartado de cejada. También voy a dejar el link en la descripción para que no tengan que estar adivinando. Así que cuando hagamos esto, simplemente llevamos el documento que queremos editar a este portal. Y una vez que estamos aquí, tenemos aquí arriba estos cuatro cuadritos que nos van a facilitar la edición en este apartado. Bueno, aquí tenemos el primero, que es el de texto. Y aquí fíjense, selecciono aquí, Universidad Central del Este. Aquí simplemente quiero dejar lo que está dentro del paréntesis, que sería UCE. Y aquí, bueno, voy a borrar todo esto. Poquito a poquito aquí me está dando un poquito de problemas, pero fíjense, vuelvo y lo coloco en el medio y así podemos ver que este PDF es 100% editable en este editor online. También fíjense, me da la opción de crear un link y aquí donde dice contabilidad gubernamental voy a poner un link y voy a entrar a Google y fíjense, voy a tomar este prestado aquí de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental y lo pondré aquí, luego se los devuelvo. Entonces, bueno, esos son mis chistes, pero aquí estamos. Vamos aquí hacia aquí abajo y fíjense, me aparece link www de Digecop. Ustedes saben, aquí tenemos el apartado formas y aquí podemos agregar diferentes cosas. Por ejemplo, tenemos el de la flechita, el del visto bueno, como dicen. Se lo voy a agregar a mi nombre y fíjense cómo se ve. La verdad que no se ve nada mal. Si eso se lo puedo agregar a diferentes partes del texto, así como lo decíamos. También otra herramienta importante de este editor online sería lo que vemos aquí, agregar una imagen. Tan simple como agregar una imagen, que ni siquiera imaginaba que esto se podía hacer. Y bueno, estoy tratando de colocar la imagen. Una vez que se descarga totalmente, la podemos editar a la manera en que queramos, más grande, más pequeña. Y aquí, bueno, lo puse un poquito más pequeño, supongamos que la queramos. Pero en nuestro caso, en verdad, no voy a utilizar esta imagen. Pero fíjense, le podemos dar el tamaño que queramos, la forma, y ustedes saben. Bueno, la verdad que como no la utilizaré, pues la quitaré y seguiré editando mi documento de PDF. Aquí vemos que tiene otro apartado que es el de las firmas. Esto es interesantísimo, ya que si es un documento formal o algo que necesita nuestra firma, podemos escribir, por ejemplo, nuestro nombre, colocar el color que queramos. Y miren, fíjense, esa me gustó y le voy a colocar esta aquí abajo. Le voy a poner un poquito más pequeña, de acuerdo como quiera que se vea. Así que le puse Carlos Ramos y aquí se puede ver y visualizar muy bonito. También vemos por aquí el apartado que sería ya luego de que tengo todo esto, que es poner o borrar algo. Miren, fíjense, todo se pone en blanco, que seleccioné. No quiero que se vea en mi documento PDF. Fíjense qué fácil es algo interesante e innovador. Creo que está muy interesante para esas informaciones que no queramos que se vean. Y luego de esto le doy a aplicar cambios y bueno, aquí se está, ¿verdad?, procesando. Y ya lo que hago ahora es, me da una vista previa antes de descargarlo. Y en esta vista previa puedo ver todo lo que he modificado en el documento PDF. Fíjense, le agregué una firma, le agregué una parte que no quería que se viera. Fíjense, Universidad Central del Este, como sea, abrí el documento original para demostrar esas diferencias. Entonces una vez, fíjense, tengo esto aquí que en el documento que edité no lo está y tampoco aquí se ve la firma, pero lo que hice fue todo esto aquí lo agregué. Fíjense que es totalmente editable, es totalmente fácil en este apartado y luego lo descargamos para si lo tenemos que subir a algún lado. Lo voy a abrir para que vean que abra sin marca de agua y es algo totalmente gratuito. Así que creo que esto les puede funcionar muy bien a todos ustedes.
Y nada, espero que les sirva. Recuerden que estoy haciendo una serie de videos acerca de PDF y este es el segundo. Ya más adelante traeré el tercero. Para ello suscríbete para que estés activo cada vez que subamos un nuevo video. Nos vemos en la próxima. Bendiciones, familia. Si has llegado hasta esta parte final del video es porque verdaderamente te gusta nuestro contenido y de manera muy sincera te lo agradecemos, y por eso te dejamos 2 videos muy buenos en sugerencia que sé que te pueden interesar. Gracias por formar parte de nuestro canal de YouTube. Un gran abrazo, comparte y suscríbete.